virtual por medio de la plataforma Zoom y vamos a estar trabajando en los contenidos de la unidad 2. Fundamentalmente vamos a hablar de la función administrativa, vamos a detenernos en lo que es, primero lo que es la función administrativa en sí como objeto de estudio de la materia, y vamos a profundizar también en toda la actividad de naturaleza administrativa que desarrollan los órganos, no solamente ejecutivos, sino también el legislativo, judicial, como también de otros entes que si bien no son, no se les puede decir órganos del poder estatal, cumplen cometidos publicistas, como ser los entes públicos no estatales, pero que tienen algún tipo de delegación expresa o funcional. Vamos a ver las clases de función administrativa, ya sea por la naturaleza de la función, tanto activa, consultiva o de control. Vamos a ver las clases de función administrativa según la organización, es decir, según provenga de la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada. Por los efectos de la función administrativa vamos a ver que esa función puede ser interna o externa, en el ámbito donde produce efectos jurídicos. Vamos a estudiar también por la estructura orgánica, si es burocrática o colegiada, y por la regulación normativa, si es una actividad reglada o discrecional. Y después vamos a entrar en un tema que es muy lindo, es muy importante, hace a la esencia del Estado de Derecho, y es justamente lo atinente a lo que es el control de la administración pública, cómo se controla ella misma y los diversos entes de control. Sí quiero que entiendan de que hay un control administrativo, que es en el que vamos a centrar nuestro estudio en el día de la fecha, y hay un control judicial que no va a ser en este momento objeto de nuestro estudio, que es el control judicial que tiene a su cargo él o los juzgados con competencia contencioso-administrativa. Nosotros vamos a centrar nuestro estudio en lo que es el control de la administración pública por los propios órganos que ella misma ha creado. Vamos a entrar en conocimiento de lo que es los presupuestos y principios de control, lo que es, sí, queda grabada la clase, sí. Después creo que la suben Camilo Flores, Camilo con doble I. ¿Sí? Bien. Les pido que cuando lleguemos a una pausa hagamos las preguntas, si no, tengo que detener la exposición para contestar las consultas. Y si tienen alguna consulta de naturaleza administrativa, lo canalicen por el departamento de alumnos o por la oficina administrativa pertinente, ¿sí? Porque tenemos poco tiempo y es mucho el contenido académico que tenemos para este encuentro tutorial, ¿sí? Vamos a terminar, digamos, la clase viendo las clases de control, la clasificación de los distintos tipos de control, los órganos de control. Vamos a detenernos un ratito en lo que es la ley de administración financiera y vamos a comentar los 4 pilares en que se sostiene esa ley para entender realmente su verdadera trascendencia. Es una ley que tienen que estudiarla, tienen que leerla a fondo. Y por último vamos a tocar lo atinente a los entes reguladores y a lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Y todo esto lo vamos a ver digamos, lo vamos a ver desde el punto de vista nacional, provincial, y también vamos a hacer alusión a los distintos órganos de control o las situaciones que se presentan a nivel municipal, ¿sí? Pero más o menos, en líneas generales, se reproduce todo lo atinente a función administrativa y control, sobre todo, tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal. Quienes tengan, reitero, quienes tengan y se están uniendo
a nuestra parte. Le pido, por favor, silencien los micrófonos, salvo que tuvieran que hacer alguna consulta. Lo activan al momento de la consulta y después lo vuelvan a silenciar para que no se superponga y todos puedan escuchar bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Buenas tardes, profesor, sí se escucha. Bueno, bien. Muchas gracias por contestar. Espero que ya hayan ingresado todos. Me están marcando que había más de 180 participantes. Bien. Se ha tratado de definir al derecho administrativo como la rama del derecho público que estudia la función administrativa. Otros han querido hablar delimitando lo que es el derecho administrativo al estudio de los servicios públicos. Y en realidad se han quedado cortos en ambas definiciones o en ambos conceptos abarcativos, puesto que la función administrativa no solamente es la actividad de contenido materialmente administrativo que desarrolla el Poder Ejecutivo, no es únicamente la actividad concreta con fines estatales que tiene el Poder Ejecutivo, sino que también vemos que hay una importante actividad administrativa con funciones específicas que se desarrollan tanto dentro del órgano legislativo, ya sea en materia de control y organización, como también del órgano judicial, en tanto a su propia organización interna y la actividad no jurisdiccional. Por eso hace un ratito separaba lo que es el control judicial que se da en el ámbito del poder, propiamente dicho, el poder judicial, en lo que sería el ámbito de lo que es materia contencioso administrativa, que eso es otro tipo de control posterior con ciertos lineamientos y ciertos límites que no es el objeto de estudio de este encuentro de hoy. Vamos a estudiar el control de la administración pública por los propios órganos que ella misma crea dentro del esquema de la administración pública. Y vamos a estudiar también la actividad de entes públicos, pero no estatales, es decir, no pertenecen al ámbito propio de la administración centralizada o descentralizada, pero que de alguna manera cumplen algún tipo de cometido estatal, ya sea por el ejercicio particular de la policía de la matrícula, por ejemplo, de un colegio profesional, o una ONG que tiene algún cometido estatal o algún tipo de delegación expresa, ¿sí? Bien, nosotros cuando entramos a hablar de funciones administrativas, ahora estamos diferenciando lo que es el criterio subjetivo del criterio objetivo, ¿sí? Es decir, no estamos deteniéndonos tanto en el aspecto del órgano que emite su voluntad, sino que más que nada lo que tenemos en cuenta es la acción concreta, el conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, propiamente dicho, con presidencia más que nada del órgano agente o entidad del que emane. Y esto es lo que nos amplía ese ámbito de estudio, que no es solamente la función netamente administrativa que cumple el Poder Ejecutivo a nivel nacional o a nivel provincial, ¿sí? Entonces, hay función administrativa que cumplen los distintos órganos del Estado. Usualmente el órgano ejecutivo es el que mayor cantidad de cometidos tiene para cumplir su actividad. ¿Cuál es esa actividad propiamente dicho? Es la actividad concreta, práctica, que despliega el Poder Ejecutivo y los órganos que están en su órbita de acción o dependencia para el cumplimiento inmediato de los fines estatales. Es decir, cuando definíamos que el Estado tiene como fin teleológico el bien común general, estamos reflejando
¿Cuál es la cuestión axiológica? ¿Hacia dónde tiende toda la actividad de la administración pública? Evidentemente, en materia cuantitativa, la mayor cantidad de institutos y actividades que surjan va a estar dado por el órgano ejecutivo y sus atribuciones que están contempladas a nivel constitucional. Pero no podemos soslayar también que hay una gran e importante función administrativa del órgano legislativo. Y esto es bastante complejo, puesto que más allá de la actividad propia que tiene cada órgano, el ejecutivo, el ejecutar las políticas públicas del Estado, el órgano legislativo, el emitir normas de carácter abstracto para la generalidad de los habitantes del territorio, o la función jurisdiccional o judicial, que es la de dirimir conflictos mediante la intervención de un tercero, ya sea un órgano unipersonal o colegiado, ya se trate de un juzgado, de un juez o de una cámara, de la corte. Vemos que hay una cantidad grande de actividades que desarrollan los demás poderes y incluso entes no estatales, que tienen contenido, naturaleza administrativa. Una de las principales actividades que desarrolla en el ámbito administrativo, que tiene injerencia en el ámbito administrativo el órgano legislativo, va a ser la actividad de control. Y fundamentalmente porque controla la actividad del Poder Ejecutivo, más allá de que el Poder Ejecutivo tenga sus propios órganos de control, que ya vamos a entrar más adelante a conocer en detalle. Usualmente esta actividad del órgano legislativo se traduce en pedidos de informe, venias, autorizaciones. Alguien habrá escuchado alguna vez de la interpelación que se le hace a algún ministro en el seno del cuerpo parlamentario. ¿Han escuchado alguna vez algo de eso? ¿Les suena? ¿Han leído en el diario? Alguien que levante la mano, alguien que conteste. A ver. Hola, profe. Sí, por ejemplo, en el caso, creo que no me equivoco, es el artículo 101 de la Constitución, donde el jefe de gabinete tiene que dar declaraciones a las cámaras del Congreso. Sí, bueno, eso forma parte ya forma parte de la cuestión específica. Esperen, estoy buscando la Constitución de la Nación, sí. Forma parte de las atribuciones específicas que tiene el jefe de gabinete, pero me refiero a que el control puede ser pedido en cualquier momento por el órgano legislativo para que eventualmente alguna autoridad del Poder Ejecutivo brinde explicaciones o se haga algún tipo de investigación, como pasa, por ejemplo, también con una función específicamente administrativa, pero que tiene una nota jurisdiccional, que es el juicio político. ¿Han escuchado también de eso? ¿Sí o no? Hola. Juicio político, ¿alguien escuchó de eso? Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué idea tiene usted de juicio político? ¿Es un juicio propiamente dicho? ¿Hay un juez? El antecedente más cercano de un juicio político es el que se le realizó en su oportunidad al intendente de Aguaray, que bueno, que el municipio finalmente fue intervenido por el órgano, el Poder Ejecutivo de la provincia. Bien, bien, sí. No quiero entrar en casuismo, pero el juicio político se le llama juicio porque en realidad es un procedimiento de destitución de ciertos funcionarios en virtud de un proceso específicamente contemplado por la norma. ¿Sí? Bien, no constituye una función judicial o jurisdiccional propiamente dicha, tiene atisbos de una suerte de contradictorio donde debe garantizarse como mínimo el debido proceso. ¿Sí? Este proceso de destitución, hasta incluso
como bien decía, del intendente o de ciertos funcionarios, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, jueces de la Corte Suprema, y hasta también para otros jueces inferiores, miembros del Ministerio Público del Congreso, ¿sí? Se asimilan a este concepto. Y toda esta actividad es de naturaleza netamente administrativa, más allá de que después pueda tener una parte judicial. El órgano legislativo también cumple una función administrativa muy importante al momento de dictar actos de organización interna, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando establece ciertas pautas reglamentarias para administración o funcionamiento de su propio órgano, de su propio cuerpo, o, no sé, la organización de la biblioteca, de imprentas, de régimen de entrada, de salida, de licencias, remoción de empleados, nombramientos, que sea cuerpo de taquígrafos, y todo eso tiene naturaleza eminentemente administrativa, ¿sí? Entonces, hablamos de función administrativa dentro del órgano legislativo. Y después, bueno, ya en el ámbito propio de su función, el órgano legislativo dicta varias normas, dentro de las cuales hay normas específicas que regulan cuestiones de naturaleza administrativa, como por ejemplo, la ley de expropiación, la ley de obra pública, la ley de contrataciones del Estado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, bien. Y pasemos a la función administrativa que cumple el órgano judicial. Así como el órgano ejecutivo y el órgano legislativo dictan normas de organización interna, también lo hace el propio órgano judicial. Ya sea cuando tiene que nombrar, remover empleados, alquilar, adquirir un local, comprar libros, insumos, ¿sí? Elementos de trabajo, entre muchas otras actividades, ¿sí? Entiendan ustedes que también, más allá de la actividad propia que tiene el Poder Judicial, al momento de dirimir conflictos, y alguien decía coadyuvar la paz social, así como tiene actos de organización interna, también tiene otra actividad jurisdiccional que, si bien no juzga, no hay dos partes que están enfrentadas como actor y demandado, es lo que se llama la parte de jurisdicción voluntaria, y constituye típicamente una actividad administrativa porque no hay una controversia, no está reclamando A contra B, Juan contra María, no se trata, digamos, de una actividad típicamente judicial, y hay un montón de situaciones que se dan en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, como ser, por ejemplo, reconocimiento o formación de sujetos jurídicos, el reconocimiento de personas jurídicas, la creación de una sociedad típicamente contemplada por la ley de 19.550, por ejemplo, la venia para enajenación de bienes de menores de edad, el registro de la propiedad, el registro público de comercio, el registro civil, ¿sí? Hay toda una serie de actividades que cumple, digamos, como cometido estatal y de naturaleza administrativa el Poder Judicial. Cuando homologa convenios también, por ejemplo, la actividad minera, hay en realidad un montón de situaciones. Acuérdense que tenemos un juzgado que típicamente ve todo el tema de autorizaciones, prospección, explotación, de toda la actividad minera en la provincia, es decir, que no es poco, hay un juzgado que se dedica justamente a eso, ¿sí? Bien, y tenemos también función administrativa de entes no estatales. Nosotros clasificamos genéricamente a las personas de derecho público, y entre esas personas de derecho público, para diferenciarlas de las personas físicas, hablamos de personas de derecho público estatal y no estatal. La persona de derecho público estatal, más allá de que pertenezca a la administración centralizada o descentralizada, va a ser un ente que pertenece al Estado.
o que tiene algún tipo de relación directa con el Estado. Pero hay otros entes que no son, digamos, estatales, pero cumplen, les decía creo que en la presentación del contenido, una finalidad netamente publicista, como ser, por ejemplo, en su momento lo fue la Iglesia Católica, porque la Iglesia, a través de las parroquias, llevaba el control de los nacimientos, de las inscripciones pertinentes, de los bautismos, de los casamientos, y todo eso es un emplazamiento del Estado civil. Entonces, les cuento esto porque justamente en su momento, históricamente, la Iglesia Católica funcionó como coadyuvante de toda la actividad administrativa que tenía en cuenta justamente estos emplazamientos de Estado civil. Así como hoy el registro civil contempla el tema de la unión civil, las defunciones, los nacimientos, los cambios de nombre y todo eso. Y también tenemos otros entes, ONG, colegios públicos profesionales que tienen a su cargo no solamente la inscripción, como les va a pasar a ustedes con el consejo profesional, como pasa con el colegio de abogados, donde llevan no solamente el registro de los profesionales que se inscriben y están autorizados para desarrollar su actividad profesional en el ámbito en el cual tiene jurisdicción ese colegio, sino que además llevan la policía de la matrícula para poder establecer un control, una sanción, la emisión, hasta incluso de cuestiones de naturaleza profesional, etc. ¿Sí? Bien, recapitulando entonces, la actividad administrativa que realizan los poderes del Estado se rige entonces por un régimen jurídico propio. Perdón. Y no solamente se circunscribe a la función típicamente administrativa del órgano ejecutivo. ¿Podemos avanzar? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo último? No alcancé a escucharlo bien. Lo que decía, como recapitulando lo que decía anteriormente, es que toda la actividad administrativa está sometida a un régimen especial. Más allá de que cada órgano ejecutivo, legislativo, judicial y las leyes que crean distintos entes públicos, los colectivos estatales, tienen un ámbito de actuación. En general, toda la actividad publicista, la actividad pública que desarrollan estos órganos, que veníamos describiendo hace un ratito, el propio que tiene cada poder, es función administrativa y está sometida a un régimen especial, y eso es lo que es hoy materia de estudio de este encuentro. Es decir, toda la función administrativa o actividad materialmente administrativa que no solamente desarrolla formalmente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, el Judicial y otros entes. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Jazmín, preguntaba. Bien. Hay diferentes maneras de distinguir las distintas clases de la función administrativa, ¿sí? Obviamente la primera es por distinguiendo el órgano del cual provienen. Pero yo les decía al principio que tratábamos de abandonar el criterio subjetivo para centrarnos más que nada en el criterio objetivo o material de la actividad que desarrolla el órgano para considerarlo como objeto de estudio de lo que es la función administrativa. Y ahí vemos que no solamente es la función que desarrolla el Poder Ejecutivo. Y en general, esta actividad, más que nada
para buscar algún tipo de aporte didáctico, los doctrinarios más que nada tratan de distinguir clasificaciones. No sé por qué a la doctrina le gusta tanto clasificar, o quizás está en la naturaleza humana, no lo sé. Pero entre las clasificaciones que podemos nombrar tenemos, por la naturaleza o actividad, ya sea activa, consultiva y de control, por la organización, ya sea centralizada, desconcentrada o descentralizada, por los efectos jurídicos, ya sea que se traduzcan en el ámbito interno o externo, por la estructura orgánica en la cual se desarrolla, burocrática o colegiada, o por la regulación normativa que determina la actuación de ese órgano, ya sea arreglado o discrecional. Ya vamos a entrar en cada uno de ellos, de estas clasificaciones. Creo que la más importante es la que atiende a la naturaleza o actividad. ¿Sí? Esa clasificación, por el contenido que tiene, puede ser activa, consultiva o de control. Cuando yo hablo de actividad, de función activa, es más que nada la función decisoria, resolutoria, ejecutiva, operativa de la administración, cuando nombra, remueve, un funcionario, asciende, habilita, suspende, clausura, qué sé yo, hasta simples hechos como el barrido y limpieza de una calle. Esa es evidentemente una función administrativa activa. O no quieren ustedes que limpien y no pagan ustedes un tributo que se llama una tasa de alumbrado y limpieza, ¿sí? O la dirección de tránsito, o toda esa actividad de policía, ¿sí? Y esta actividad se caracteriza por ser permanente, continua, y se ejerce en todo momento. Debe ser además regular, o sea, debe estar respaldada por una norma que la define, la reconoce y la regula. Pero así como tenemos una gran actividad o función administrativa activa, valga la redundancia, también tenemos nosotros entes que cumplen una función consultiva. Y esto es muy importante porque usualmente la administración pública, para emitir su voluntad, requiere algún tipo de consulta previa, ya sea mediante dictámenes, opiniones o algún tipo de consulta técnica, y eso le va a dar el pie o el fundamento, la base, para que pueda materializar esa voluntad administrativa mediante la emisión de un acto, de un acto administrativo, de un reglamento, de una instrucción, de una circular, ¿sí? Hay diferentes órganos que usualmente dentro de la compleja estructura que tiene la administración pública encontramos casi en todas las reparticiones una asesoría legal, ¿sí? Un órgano que, si bien puede representar jurídicamente a ese ente, también cumple una función de consulta para determinar una tasación, un informe técnico, un encuadre normativo, la procedencia o no de un reclamo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Así como tenemos esta clasificación de función administrativa activa y consultiva, también tenemos una muy importante función que es la del control, ¿sí? No sé si era una publicidad de neumáticos, creo que era, que decía: el poder sin control no es nada. Y más allá de lo simpático que pueda parecer esta publicidad, esto se traduce también en el ámbito de la administración pública, puesto que de nada sirve el poder si no se puede controlar. Y encima, nosotros en la administración pública tenemos una suerte de esquizofrenia, parecería, porque la propia administración dicta normas que regulan su funcionamiento y la propia administración establece mecanismos de control.
Si no fuera así, nos saldríamos del concepto de Estado de Derecho. ¿Me siguen hasta ahí? Existen entonces distintos tipos de control, pero más que nada lo que tienden a controlar estos órganos es la legalidad del actuar administrativo, es decir, que toda la actividad desplegada por la administración pública o sus entes centralizados o descentralizados u otros órganos se ajusten a la norma que predetermina su actuación. Existen, además de controles dentro de los propios órganos activos, controles concomitantes o posteriores, como sería el control legislativo y hasta incluso el control jurisdiccional o judicial que yo les hacía mención hace un ratito, ¿sí? Esta función fiscalizadora es una función eminentemente indispensable para que no haya caos, para que haya un orden, ¿sí? Y así como nosotros contemplamos, según la naturaleza, la función activa, consultiva y de control, que me parece la clasificación más importante, también tenemos otro tipo de clasificaciones atendiendo a la organización, es decir, desde dónde proviene, si proviene de la organización centralizada, desconcentrada o descentralizada. Cuando nosotros estudiamos cómo se organiza la administración pública, tenemos en cuenta particulares formas en las cuales se crean o se establecen competencias. A ver, partiendo de la base de que, así como para el ser humano, la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción, esa cuestión se revierte de manera inversa, se ve en el ámbito de la administración pública, puesto que la competencia atribuida a un órgano para funcionar es la excepción y la regla es su incompetencia. Es decir, para todo lo que no está expresamente habilitado, está prohibido. Sería una vía de hecho administrativa, ¿sí? A distinto de nosotros, que se supone que tenemos una presunción de que todo lo que no está prohibido está permitido, y eso tiene una base constitucional. ¿Me siguen hasta ahí? Espero que sí. Entonces, esta clasificación en base a la organización o cómo está organizado, la podemos distinguir entre lo que es la organización centralizada, donde la mayor facultad de decisión está reunida en órganos superiores de la administración que forman una suerte de estructura piramidal, donde la jerarquía es un concepto esencial, puesto que hay distintos órganos que están ubicados de manera jerárquica o lineal, donde en razón del grado o de la posición que ocupe, podrá tener una posición o jerarquía superior o inferior, con toda una serie de efectos que esto puede determinar, como ser la posibilidad de abocamiento del superior al inferior y el deber de obediencia por ciertos límites que tiene el inferior hacia el superior. Por ejemplo, lo que pasa en los ministerios, secretarías y subsecretarías, programas, jefaturas, secciones, es decir, hay toda una administración centralizada que converge evidentemente en la cabeza, que sería el Poder Ejecutivo. Pero al margen de esta organización centralizada, que quizás es la más voluminosa, cuantitativa y cualitativamente quizás es la más profusa y de estudio de nuestra materia, tenemos también lo que es en el ámbito de esta estructura centralizada, los entes desconcentrados, que es cuando por una norma se les confiere de manera regular y permanente facultades a distintos órganos que dependen de la administración pública y dependen de la administración centralizada, pero que por alguna cuestión funcional
se le da de manera regular y permanente atribuciones para que cumplan cometidos estatales. Pero estos entes no tienen una personalidad jurídica propia. Están dependiendo de otro órgano, como por ejemplo la policía, que depende de la Secretaría de Seguridad, ¿sí? El Servicio Penitenciario, la FIP, la Dirección General de Rentas, ¿sí? En general tienen conferida una función técnica específica a estos entes desconcentrados, y que esta función específica se ha desconcentrado por una conveniencia operativa. Y por otro lado, tenemos dentro de la organización los entes descentralizados, que acá sí, si bien de manera regular y permanente tienen atribuida una competencia estatal específica, estos entes ya participan de la calidad de entidad con personalidad jurídica propia, es decir, son una persona diferenciada, distinta, y actúan a nombre propio. Por lo general están creados por una ley, que es la que las reconoce y les dota de esta facultad, ¿sí? Llámese, por ejemplo, el Instituto de Salud de la provincia, ¿sí? El IPEX. Así como hablábamos de las clasificaciones por materia, naturaleza o actividad, por organización centralizada, desconcentrada y descentralizada, también podemos distinguir por sus efectos. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar lo de descentralizado, por favor? Sí. ¿Es porque no se me escuchó o porque no se me entendió? Ambas. No, yo sufrí un tilde en mi computadora. Vamos de vuelta. Para no confundirlos, voy a distinguir organización centralizada y descentralizada. La organización centralizada contempla una estructura de órganos que están jerárquicamente subordinados unos a otros. Tiene una forma piramidal y, en realidad, la verdadera persona que unifica todo eso es el Poder Ejecutivo. Todos los otros sujetos dependen de él y no tienen una personalidad jurídica propia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Los entes Sí, profe. descentralizados ya no pertenecen a esta estructura piramidal, jerárquica, donde hay una competencia específica, sino que por ley se los crea como entes distintos que de alguna manera están relacionados, pero de manera mediata, no inmediata, con el Poder Ejecutivo o con la administración pública en general, y estas entidades están reconocidas, creadas por ley, como personas distintas al Poder Ejecutivo o a la administración pública, y pueden actuar por motu propio, y pueden estar en juicio, tener patrimonio propio, tienen un particular sistema de control, justamente porque se han descentralizado. Ahora, ustedes me preguntan, ¿qué conviene? ¿La mayor cantidad de entes centralizados o entes descentralizados? No hay una solución única, porque para determinados cometidos estatales será mejor en algunos casos descentralizar eso para que puedan tener mayor capacidad de actuación, mayor ámbito, mayor libertad de acción, como para lo mejor en otros casos será mejor centralizarlo para tener un mayor control directo y incluso la posibilidad de abocamiento del superior al inferior, ¿sí? Pero esta actividad que desarrollan, estoy hablando genéricamente, se distingue de lo que es centralizado y descentralizado, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Perfecto, profe. Bueno, me alegro. Entiendan que todo esto que estoy hablando de centralización y descentralización tiene que ver con la posibilidad que tiene el Estado a través de sus normas, fundamentalmente la Constitución Nacional, Provincial o la Carta Orgánica Municipal, conferirse sus propias instituciones, crear sus propios entes, ¿sí? Y a través de las legislaturas pertinentes, crear nuevas figuras jurídicas o nuevas personas, ¿sí? Pero es la manera en cómo se organiza y la base más que nada es constitucional, es legal, ¿sí?
Seguimos, porque esto es un tema medio larguito, entonces quiero terminar esta clasificación de la función administrativa. Por sus efectos, se clasifica también a la función administrativa por el ámbito en el cual se hacen notar los efectos jurídicos, es decir, toda actuación de un ente se presupone que va a tener una incidencia en el exterior. La emisión de una voluntad administrativa va a tener una repercusión, ¿sí? Si yo dicto un acto administrativo, si dicto una resolución, si dicto una circular, un reglamento, va a tener un efecto. Muchas veces esos efectos agotan su contenido en el ámbito interno. Entonces esa función administrativa se la califica de interna porque no sale al exterior. Usualmente son instrucciones, circulares, que si bien son normas jurídicas, pero agotan su contenido interno, ¿sí? Es para que, qué sé yo, se efectúe una modificación en el régimen de ingresos o de promoción o de cursos de agentes estatales, por ejemplo, ¿sí? O cuestiones que tienen que ver con responsabilidad disciplinaria o sumaria o algo así. Ahora, cuando esa función administrativa, esa actividad material, pasa de lo interior a lo exterior, ya esos efectos jurídicos no quedan en el ámbito propio de la administración pública, sino que han salido de su seno y se hacen conocer a terceros. ¿Cuál será la figura típica? ¿Cuáles serán las figuras típicas en el ámbito de la administración pública? Pues los actos administrativos y los reglamentos administrativos que en algún momento lo hemos estudiado, se habló de eso, entiendo que el doctor Puy ha hablado al momento de las fuentes, y yo lo estuve poniendo también en la carrera de licenciatura el otro día. Es decir, al salir del ámbito interno de la administración pública, esa voluntad, si es un acto administrativo, debe cumplirse, y si no se cumple, acarreará sus consecuencias. Después, así como yo distingo por materia, por organización, por efectos, según sea la estructura burocrática o colegiada, podremos distinguir si a lo mejor proviene de un órgano unipersonal o si es un órgano colegiado. Si yo decía, por ejemplo, Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, pero también cumple actividad administrativa, función administrativa, la legislatura, el Poder Legislativo. En el ámbito nacional, el Parlamento, la legislatura provincial, y en el ámbito municipal, los respectivos órganos deliberativos, consejos deliberantes, llámese en el caso de la municipalidad de Salta. Y esta estructura podrá ser burocrática, creada de manera formal, ya sea a través de un órgano o persona, o si no puede ser colegiada, es decir, cuando hay una institución que está funcionando por más de una persona física. En esos casos habrá que respetar también, así como para la emisión de un acto administrativo, en algunos casos se requiere la voluntad de una persona que reviste la calidad de órgano. Para otros casos, por ser colegiada, esta función debe respetarse en un régimen de mayorías, un quórum determinado, ¿sí? Lo que es el principio de mayoría y minoría. En algunos casos, con determinadas exigencias por mayoría agravada o por simple mayoría. Así también, como distinguimos por materia, por organización, por los efectos, por la estructura, vamos a también distinguir la función administrativa, ya sea arreglada o discrecional. Esta es una pregunta, y presten atención, porque es una pregunta de examen bastante común. Y hay una confusión terminológica, puesto que el término discrecional es multívoco en el ámbito de lo que es el derecho administrativo. Cuando en su ámbito particular e íntimo,
privado, yo le digo, usted tiene facultad discrecional para hacer lo que usted quiera en la medida en que no perjudique a terceros. Usted está en libertad de hacer lo que quiere. La administración pública, aun cuando hablamos de actividad discrecional, no significa que pueda estar bajo lo que en el ámbito de la persona física se llama libre albedrío, ¿sí? Por oposición a facultad reglada, la actividad discrecional, prefiero empezar hablando de discrecional justamente para poder distinguirlo, es cuando se le otorgan ciertas facultades al órgano que está cumpliendo función administrativa, pero dentro de ciertas pautas normativas, ya sea según una cuestión técnica, según una graduación que tenga para aplicar una sanción de un monto determinado a otro, contemplando si hubo reincidencia o no, si hubo algún tipo de interpelación administrativa previa o no, pero no va a dejar de desprenderse de ciertas pautas de actuación previamente determinadas por norma, que es justamente lo que distingue la actividad reglada. Cuando hay una actividad reglada es porque yo reconozco que hay una norma jurídica preexistente, ya sea expresamente escrita o razonablemente implícita, que determina la conducta que ese órgano administrativo debe observar. Es decir, al hablar de actividad reglada, no tiene margen de discreción y debe sujetarse ese órgano administrativo a lo que previamente le ha determinado la norma. Por ejemplo, el derecho jubilatorio, ¿sí? El acceso a un beneficio previsional está sujeto a una norma que determina toda una serie de condiciones y requisitos, ¿sí? Yo a mi edad no puedo todavía acogerme al beneficio jubilatorio. Me encantaría irme de viaje, pero no puedo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una norma que determina la actuación y en este caso no podré acceder al beneficio jubilatorio porque hay una norma que determina de manera previa el actuar del ANSES, ¿sí? Y el reconocimiento no del beneficio previsional. No así en lo discrecional, pero aún cuando hablemos de discrecionalidad, sobre todo en la técnica, es una libertad de apreciación más o menos flexible, pero determinadas ciertas pautas que la norma ha establecido entre distintos márgenes de inicio o de fin, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, en el ámbito de aplicar una sanción, yo puedo aplicar de 5 días a 10 días de arresto. Y bueno, si la norma me predetermina eso, el órgano podrá actuar discrecionalmente y decir, le doy 5, le doy 7, le doy 9 o le doy 10. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien. Entonces hemos visto las clasificaciones, las clases de función administrativa. Entramos ahora a una parte muy, muy interesante, como les decía cuando les presentaba el contenido de nuestro encuentro de hoy, que es el control de la administración pública. Y acá vamos a estudiar los presupuestos y principios que rigen el control de la administración pública, fundamentalmente sujeto a dos tópicos fundamentales, que es la legalidad y la eficacia. Es decir, voy a tener en cuenta, dentro de un Estado de Derecho, obviamente, estamos hablando de que hay una norma preexistente que determina la actuación del Estado y todos sus órganos. Y ese control va a estar sujeto a ¿qué? A la sujeción de la actuación del Estado a través de sus órganos a una norma. Y también voy a tener en cuenta el control de eficacia, es decir, que realmente el costo de funcionamiento y utilidad sea suficiente
sea lo más exiguo posible, sea lo más rápido, sea lo menos costoso, ¿sí? Sea lo adecuado, ¿sí? Y estos dos principios son los que funcionan como pilar de control de la administración pública, ¿sí? ¿Alguien oyó hablar alguna vez de utilizar un cañón para matar una mosca? Bueno, eso grafica el control de eficacia. A lo mejor abriendo la ventana y que se vaya, si ustedes son ecologistas, o rociando un simple aerosol, nos exime de tener que utilizar un arma de alto calibre, ¿sí? Que hasta me puede dañar a mí mismo. Estos principios son los que rigen entonces el control de la administración. A ver, dentro de lo que sería estos presupuestos, tenemos que este control de legalidad lo que tiene en cuenta es no una opinión, sino es una comparación de lo debido y de lo que se hizo. Es decir, es una adecuación de la previsión del supuesto de hecho con la actuación de la administración pública. Se trasunta en un montón de factores, en cómo lo hace, en cuánto tiempo lo hace, en cuánto gasta, en qué dice, en cómo lo dice, en qué norma se basó, ¿sí? Y tiene obviamente el contenido material de comprobación del hecho con su consecuencia, pero también tiene una valoración axiológica porque lo que hizo la administración pública en el ámbito de lo que es el control tiene que tener en cuenta cuál era la finalidad, ¿sí? Entonces, aquí es donde encontramos estos principios esenciales de legalidad que fundamentalmente se basan en como objetivo de todo Estado de Derecho de erradicar la arbitrariedad en el ejercicio del poder, porque justamente poder sin control no es nada, y volvemos al ejemplo de esa publicidad de cubiertas de automotores, ¿sí? Que lo podemos aplicar también al ámbito de la administración pública. Entonces, este control de legalidad, como lo sostienen distintos tratadistas, opera en el quehacer de la administración pública, a veces no necesariamente estatal, como decía, de otras organizaciones, ONG y eso, y determinan la modalidad de obrar ajustadas a reglas, a normas y a políticas de legitimidad o juridicidad estrictas, como también de oportunidad, mérito o convenio. Siento que se habilitó un micrófono. ¿Es alguna consulta o puedo seguir? Parece que puedo seguir. Entonces, hablando de lo que es el principio de legalidad, esto significa que el Estado se impone a sí mismo la sujeción a una norma, a los principios de jerarquía jurídica normativa, de igualdad, de razonabilidad y de responsabilidad ante el incumplimiento de su actividad que va a salir a partir del control que se haga ella misma. Este poder jurídico de control es un poder de ver y está sustentado en la idea de tutela efectiva. Y esto cuida y salvaguarda el orden jurídico y fundamentalmente el concepto de Estado de Derecho. No me voy a cansar de repetirlo, porque justamente el Estado de Derecho es la concepción de que toda la actuación del Estado está sujeta a normas a las cuales el mismo Estado se somete y debe subordinarse. Es una dependencia de tipo jurídico que el propio Estado determina. Esta concepción de administración y de sujeción es mucho más estricta que lo que sucede en el ámbito privado, como les decía recién, con el ejemplo de la cuestión discrecional.
Y la administración de lo público está siempre, siempre, siempre subordinada a la ley y sujeta a ella. Porque toda regulación normativa lo que está determinado es la capacidad de obrar. Utilicé quizás más la palabra capacidad que se usa para las personas, sino la competencia del órgano para obrar, ¿sí? Es una habilitación para obrar. Y cuanto mayor poder haya, mayor control debe existir, ¿sí? Y este control va a estar también en correspondencia a los medios utilizados y a los fines, siempre teniendo en cuenta los supravalores constitucionales y el bien común general, dentro de un régimen de libertad, obviamente. Acuérdense lo que decía Montesquieu también, así como hablábamos de la publicidad. Montesquieu decía, el poder detiene al poder, porque establecía una serie de pesos y contrapesos, ¿sí? Y eso, bueno, toda la evolución histórica, que bueno, no vale la pena ahora entrar en detalle, pero ha ido cimentando los organismos de control. Cada vez el Estado se hace más grande, se hace más complejo y requiere una mayor complejidad en su control interno y externo, concomitante o posterior, más allá del control judicial, como les decía al inicio, que existe. Y va a controlar la sujeción a la norma y los costos de funcionamiento y utilidad, como les decía recién. Y también, bueno, los tratadistas distinguen una serie de clasificaciones de las clases de control. Dentro de lo que es la actividad propiamente dicha, así como hablábamos hace un ratito de distintas clasificaciones de la función, ahora vamos a hablar de clases de control. Por la actividad tenemos las clases de control administrativo, jurisdiccional o político-legislativo. A veces la propia administración se controla, a veces requiere de un órgano con facultades sancionatorias, como ser el ámbito jurisdiccional, o a veces a través de una figura política legislativa, como hablábamos hace un rato del juicio político. Esas clases de control también pueden ser por la oportunidad, ya sea preventiva, es decir, como antes de la emisión del acto, que yo les decía, el tema de los entes consultivos o las auditorías, las asesorías legales, perdón, y ese control era previo al punto de que emitían un dictamen para que después se pueda emitir una voluntad administrativa con una sujeción propiamente dicha al control previo que ha hecho ese órgano, o puede ser también concomitante al momento que se desarrolla esa actividad, o puede ser represiva o posterior a través de algún tipo de penalidad o de un sumario administrativo. Acá quiero detenerme en algo que no lo dije hace un ratito, en lo que era la función administrativa de consultiva, pero no todo en el ámbito de la administración pública se resuelve mediante recursos o remedios procedimentales para poder cambiar de curso a la voluntad de la administración. Y hay un artículo que les pediría que lo lean después, que es el 173, a ver si lo tengo acá, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia, que a veces pasa de manera desapercibido, y es cuando trata del recurso de revocatoria o reconsideración en contra de un acto administrativo, resolución definitiva, o que puede ser impugnada mediante recurso. Dice el 173 que las declaraciones administrativas que no produzcan un efecto jurídico inmediato y que no son impugnables mediante recurso, pueden, no obstante ello,
si no es una actuación reservada y está de la manera publicita, que está todo expediente, todo trámite administrativo a disposición del administrado, el administrado puede, sin llegar a interponer un recurso, hacer o presentar un escrito efectuando consideración respecto a ese dictamen como material de actividad consultiva, ¿sí? Y esto se aplica a los proyectos de resolución y en general a todos los actos preparatorios. Me parece importante distinguirlo. También por el objeto, las clases de control pueden depender según sea la persona o la actividad, por el órgano controlante, ya sea si el órgano pertenece al propio seno del Poder Ejecutivo, por ejemplo la sindicatura, o si está dentro del ámbito de actuación de otro órgano como el legislativo, como sería la auditoría. Ya vamos a entrar en particular en cada uno de ellos, pero estoy haciendo mención genérica de la localización orgánica, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, las fiscalías, los consejos de la magistratura, los entes reguladores, y distintos organismos fiscales. Justamente la fiscalización es el sinónimo de control. Tenemos también por el órgano controlante, es decir, quién controla o a quién se controla, por la forma en que se controla, ya sea de oficio o instancia de parte, por el alcance, contenido o finalidad, ya sea que se controle solamente la legalidad de la sujeción a la norma, o también se controlen otras cuestiones como la oportunidad, mérito, conveniencia, siempre y cuando dentro de esos dos pilares que yo les decía hace un ratito, de legalidad y eficacia. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? También por la forma del acto de control, ya sea por veto, por autorización, por aprobación, por dictamen obligatorio, por suspensión de la ejecución de actos. Es decir, hay distintas formas de control, ¿sí? Por sanción, o por la valoración de la gestión, ya sea atendiendo a el control de eficiencia o eficacia o resultado, es decir, la cuestión hasta económica, en tiempo, en recursos, en cantidad de personas intervinientes, ¿sí? Eso sería, digamos, en rasgos generales, la clasificación que los distintos tratadistas le dan. Pueden haber otras, pero prefiero enumerar estas y dar una breve reseña de cada clase de control y su clasificación, para no marearlos más porque ya son bastantes, ¿sí? Para entrar a los órganos de control. Vamos hasta ahí. Quiero saber si puedo avanzar para empezar a hablar específicamente de los órganos de control. Quiero después detenerme un ratito en la ley de administración financiera. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Por lo menos tengo 2 alumnos que no se han dormido todavía. Bien. Hay un... Profe. Querido, ¿quiénes me hablan? Sabrina, ¿no? ¿Me escucha? No escucho. Se le escucha muy despacito. Estoy tratando de acercarme lo más que puedo al micrófono de mi máquina. Trate de aumentar Bueno, profe. el volumen de la suya, por favor. Gracias. Gracias a usted por su colaboración. Nosotros estamos en este momento transitando una realidad constitucional distinta a la que operaba desde 1994 para atrás, porque la reforma sustancial que se da en el ámbito de nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994, y la repercusión que tuvo esa reforma nacional en nuestra Constitución Provincial
reformada en el año 1998, reforma la Constitución de 1986, ha venido a generar una suerte de paridad o cierta equivalencia de órganos de control. Y de alguna manera lo que sucede en el ámbito de la nación se reproduce en el ámbito provincial. Había un órgano controlante hasta antes de la reforma, que era el Tribunal de Cuentas de la Nación, y con posterioridad se dicta la ley 24.156, que, si bien ya vamos a entrar en detalle un poquitito más adelante, es la que establece todo el régimen de control y administración financiera del Estado, que no es poco. Imagínense una ley que contempla todo lo atinente a control, a presupuesto, a medios de financiamiento y a toda la actividad consultiva. Esta ley es del año 1992 y a partir de esta reforma constitucional se incorpora en el texto constitucional y reconoce a la Auditoría General de la Nación como órgano dependiente del Poder Legislativo y al que se le atribuye el control externo posterior del sector público nacional en todos sus aspectos, patrimoniales, económicos, financieros y operativos. ¿Se dan cuenta de la tremenda atribución que se le confiere constitucionalmente a este órgano de control? Justamente controla de manera externa y posterior a todo el sector público nacional y contempla el aspecto patrimonial, reitero, económico, financiero y operativo. En Salta también ya vamos a entrar a hablar de eso, pero se han creado figuras muy similares, fundamentalmente en los departamentos de mayor tamaño que tiene, como lo que es la municipalidad de la ciudad de Salta y de la ciudad de Tartagal. Así como en el ámbito de la nación se ha creado la Auditoría General de la Nación y tiene su base constitucional a partir de la adopción del contenido de esta ley, también esta misma ley, la 24.156, ha creado la Sindicatura General de la Nación. ¿Y qué es el órgano? Así como nosotros hablábamos de la auditoría como control externo y posterior, la sindicatura hace el control interno de la Administración Pública Nacional. Y tiene esta sindicatura personalidad jurídica propia, autarquía administrativa y financiera, es decir, que se autoabastece y se ubica en la órbita de lo que es el Poder Ejecutivo o la Presidencia de la Nación. Puesto que el presidente de la Nación es el que nombra al síndico general y a todos los demás integrantes de la sindicatura. Y hay toda una serie de órganos como unidades de auditoría interna que se crean para controlar distintas jurisdicciones. Imagínense ustedes la complejidad de lo que es el aparato estatal, ya sea en el ámbito de las entidades centralizadas y descentralizadas, que es lo que hace un ratito les venía hablando. Así que entiendo que no habría inconveniente para distinguir lo que son unidades de auditoría en entidades centralizadas y en entidades descentralizadas. Obviamente, todas estas distintas unidades actúan coordinadamente en función de esta sindicatura que hacen el control interno. Y esta sindicatura es la que controla, coordina y supervisa y les otorga autonomía funcional. Si no fuera así, no podrían hacerlo. Por eso yo les hablaba hace un ratito, ¿qué conviene más? La descentralización, la centralización, y va a depender en el ámbito o la finalidad en que se haya creado esa entidad. Así como en la nación tenemos como órganos de control la auditoría y la sindicatura, también lo tenemos al defensor del pueblo, que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, cuya
principal defensa son los intereses y protección de los derechos humanos. Y demás derechos y garantías tuteladas en la Constitución, que no es poco. Y su actuación deviene justificada cuando se puede verificar algún hecho, acto u omisión de la administración pública que lesione esos derechos humanos y demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Evidentemente, el defensor del pueblo ejerce un control de funciones administrativas públicas, actuando en representación del pueblo o de la comunidad. Así como tenemos la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura, el Defensor del Pueblo, también hay comisiones, ¿sí? Hay entes que están comisionados o destinados a cumplir determinados cometidos, como ser, por ejemplo, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ¿sí? Si yo hablo de Comisión Parlamentaria Mixta, que no lo puse acá en el PowerPoint, pero si yo digo que es una comisión parlamentaria mixta, significa que es una comisión que está conformada por miembros de ambas cámaras legislativas. En el caso son 6 legisladores por cada una de esas cámaras, ¿sí? Diputados y senadores, ¿sí? Y sus funciones son más que nada un conjunto de pautas de actuación que controlan la ejecución del programa anual de presupuesto, informan y dictaminan a los demás miembros de las cámaras sobre la cuenta general del ejercicio económico del Estado, se encargan también de evacuar informes y realizar también la evaluación de la marcha de la auditoría, entre otras funciones. También como órgano de control de la Nación podemos nombrar a la Comisión Bicameral Permanente, y esto lo hablábamos hace un tiempito en la clase pasada con la gente de la licenciatura, y también lo habló el doctor Puig en su oportunidad, y es una comisión que se crea también conformada por miembros de ambas cámaras cuando se dictan los decretos de necesidad y urgencia. Y esto está contemplado más que nada en el artículo 99, inciso 3, y 100, inciso 2 y 13 de la Constitución Nacional. Y dictamina justamente, en función de la procedencia o no, de las condiciones que se tienen que haber dado para dictar un decreto de necesidad y urgencia, y justamente es el órgano al cual, una vez dictado ese instrumento como fuente de derecho administrativo, para que se pida por la legitimidad de su dictado, que no es poco. Y en este momento de pandemia, es donde quizás de mayor relevancia es que se han tenido en cuenta a los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo por conducto del jefe de gabinete y con acuerdo general de ministros, ¿sí? Y que está sujeto al control posterior de esta comisión bicameral. Tenemos también a la Contaduría General de la Nación, que más que nada lo que tiene es nada más que el sistema de control de la contabilidad gubernamental, ya sea del Estado nacional, provincial o municipal. Esto estoy hablando de la Contaduría General de la Nación en el ámbito federal, ¿sí? Y es la que tiene en cuenta el funcionamiento y el control de todo el sistema económico, contable del sector público nacional. También encontramos entre estos órganos de control de la Nación a la Contaduría, a la Procuración del Tesoro de la Nación y el Cuerpo de Abogados del Estado, que no solamente tiene a su cargo la defensa del Estado y su representación en juicio, algo muy similar, ya lo vamos a ver, lo que se llama en el ámbito de la provincia de Salta la Fiscalía de Estado, sino que también controla la legalidad de obrar de la administración pública. Y su regulación está contenida en la ley 12.954, la que repito para su lectura. Cumple también importante función consultiva, la Procuración del Tesoro de la Nación. Después también están las
la Fiscalía Nacional de Investigaciones, que investiga la conducta administrativa, y si bien fue creado en su momento como un órgano encargado de investigar toda la conducta o las inconductas administrativas, a partir de diciembre de 1999 se ha creado la Oficina Anticorrupción, y esto ha tenido un reperfilamiento de lo que en su momento era esta Fiscalía Nacional de Investigación. Así también tenemos otros órganos de control en la nación, como el Organismo Fiscal Federal, que es el que controla lo que es la coparticipación, el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene a su cargo la selección de magistrados superiores y la administración del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es decir, está como órgano de nuestro poder, contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 120, integrado por un procurador general, un defensor general, y los demás miembros que la ley establece. Algo más o menos parecido se reproduce en el ámbito de Salta, que ya voy a entrar en eso. Y también tenemos los entes reguladores como órganos de control de todas las actividades vinculadas a servicios públicos, ya sean privatizadas o concesionadas, en cuanto exista un sistema unificador de competencias y cometidos de estos órganos de control. Así como hablábamos de estos órganos de control en la nación, vemos que podemos enumerar distintos órganos, que obviamente estos no son los únicos. Acuérdense que dentro de cada jurisdicción uno puede crear hasta su propio órgano de control. Hasta en la propia cátedra que nos aglutina a ustedes como alumnos y nosotros como docentes, podemos establecer sistemas de control y la atribución de competencias mediante una norma que determine, ya sea un proyecto que uno pueda elevar a las autoridades de la universidad para hacer un control interno. Yo les estoy marcando los órganos de control más importantes que tenemos en el ámbito nacional, en la provincia y en los municipios. Así como les decía que inicialmente estaba el Tribunal de Cuentas de la provincia, con la reforma introducida a partir de 1998, se crea la Auditoría General de la provincia por ley 7103. Y tiene a su cargo todo el sistema y funciones y principios de lo que es la gestión de la hacienda pública. Y al igual que sucede en Nación, se le reconoce independencia funcional, más allá de que la Auditoría General de la provincia depende de la legislatura, lo mismo que veíamos en la Nación, que depende del Parlamento. Esta Auditoría General mantiene, digamos, su competencia sobre todos los municipios, no obstante que todo municipio que tenga más de 10.000 habitantes está facultado a la creación de su propio órgano de control, y hasta, ¿por qué no?, su tribunal de faltas, como sucede en el ámbito del municipio capitalino, y al cual en algún momento he pertenecido yo como funcionario del mismo, ¿sí? Así como tenemos la Auditoría General de la provincia, tenemos también la Sindicatura, órgano de control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial y legal. Lo mismo que pasaba con la sindicatura, y está en el ámbito del Poder Ejecutivo, y la designación del síndico lo hace el gobernador, ¿sí? Y él que tiene que velar por el cumplimiento también de la política general de la provincia bajo un modelo integrado e integrado. Es decir, tiene que ser abarcativo a toda la actividad concomitante y supervisa y controla el obrar de la administración pública y su sujeción a la norma. Más allá de la facultad de poder crear también, como pasaba en el ámbito de Nación, toda una serie de unidades de sindicatura interna. Estoy controlando que no me vaya el tiempo, parece que no. También tenemos la Contaduría General, que es la que controla todo el régimen patrimonial y el sistema de contabilidad,
voy a ir un poquito más rápido porque más o menos todo lo que expliqué con detenimiento en el ámbito de la nación se reproduce en la provincia de Salta y también en el orden municipal. Tenemos también la ley orgánica que establece las facultades y atribuciones, como es la ley orgánica de ministerios, las leyes específicas que crean distintos sujetos, la Fiscalía de Estado, que así como veíamos nosotros lo que pasaba con la Procuración del Tesoro de la Nación, no solamente la Fiscalía de Estado tiene a su cargo la defensa del fisco provincial, sino que se le da intervención en toda cuestión que pueda afectar patrimonialmente al Estado. Y ejerce también la superintendencia de organismos como la Inspección General de Personas Jurídicas. Y el fiscal es designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y su duración está sujeta a lo que prescriba la norma referida, ¿sí? Y es también el jefe del cuerpo de abogados que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado provincial. De la misma manera lo vemos en el ámbito municipal, en lo que es la Procuración General, que hoy se le llama, creo, Comisión Legal y Técnica, ¿sí? También hay una figura que está un poco en desuso, pero es la del comisionado legislativo, que es el que no está reglamentado, pero es que el que puede peticionar ante la administración en interés de los habitantes de la provincia, en representación del Poder Legislativo, elevar algún tipo de proyecto. Tenemos también órganos de control en la provincia de Salta, como el Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona los magistrados inferiores del Poder Judicial, puesto que los miembros de la Corte los designa el Ejecutivo, el Ministerio Público, que es también tal cual como sucede en el ámbito de la Nación, compuesto por el Procurador General, el Defensor y el Asesor de Incapaces, que conforman lo que se llama el Colegio de Gobierno, y a los que también se han sido conferidas facultades de superintendencia y potestades de naturaleza administrativa y de ejecución económica. Tenemos también en el ámbito de la provincia lo que es la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de Inversión, siempre y cuando haya intervenido previamente la Auditoría General. Está también órganos que ejecutan la ley de disciplina fiscal, buscando justamente el presupuesto sea equilibrado, volviendo a esos dos pilares que yo le había referido hace un rato, de legalidad y eficacia. También la ley de presupuesto, porque la determina cómo y cuánto y bajo qué condiciones va a gastar el Estado y qué va a todo lo que va a hacer como gasto de inversión de forma anual, que es lo que es la ley de ejercicio, y toda una serie de disposiciones como la ley de contrataciones y la de coparticipación de municipios, ¿sí? Hasta ahora se entiende. ¿Puedo seguir? Porque quiero detenerme un ratito en lo que es la ley 24.156. ¿Sí se entiende, profe? Disculpen que este es un tema que, bueno, como tengo que reproducir lo que sucede en el ámbito nacional, provincial y municipal, a veces puedo incluir reiteraciones, pero son necesarias. Esta ley, la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es una de las leyes más complejas y ricas porque contemplan todo un sistema de normas y procedimientos administrativos que hacen posible no solamente la obtención de recursos públicos y su aplicación para los objetivos del Estado, sino que además controla cómo se gasta y hasta cuándo se gasta y en qué tiempo se gasta, y justamente sujeto a la norma que lo prevé, que habilita ese gasto para el ejercicio económico y la eficacia que tiene. Se integra esta norma por sistemas de contabilidad, de control, basada en un
presupuesto, es decir, la suposición de lo que yo voy a gastar de manera ordinaria y hasta incluso extraordinaria, salvo cuestiones que no puedan ser previstas. A ver, yo puedo prever qué gasto de inversión voy a tener en obra pública, pero a lo mejor no puedo prever qué tengo que afrontar ante el hecho que pueda ocasionar un daño y ese daño pueda generar una responsabilidad patrimonial por un hecho fortuito. Pero dentro de todo lo que pueda ser previsible, yo tengo que tratar de presupuestar todo lo que pienso gastar y cómo lo voy a gastar. Para eso, en el ámbito de la Nación, hay una oficina nacional de presupuesto, es decir, todo el sistema presupuestario está sostenido en un complejo de normas y de entes que son los que elaboran eso. Y así también, como hay una oficina nacional de presupuesto, hay una oficina nacional del crédito público, que es la que establece cómo se va a autofinanciar el Estado, en el caso, por ejemplo, con la emisión de títulos públicos. Yo emito títulos, los vendo, recepto dinero y en un momento dado voy a tener que cubrir esos títulos. Que tienen que haber ustedes haber escuchado hablar de títulos de deuda pública. Justamente el Estado, así como genera su presupuesto a través de lo que percibe y el destino que le da los impuestos, también puede generar su propio dinero a través de empréstitos o la emisión de títulos públicos. A su vez también, dentro de este ámbito de la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, encontramos la Tesorería General, que es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de ingresos y los pagos, sobre todo lo que es el flujo de dinero. Y después tenemos el sistema de contabilidad gubernamental, que también es un sistema de control, porque lo que hace a la esencia de la figura del contador público es un control de gastos y de recursos, ¿sí? Lo que va a ser la incumbencia propia de su materia. Y justamente ustedes también ven materias de auditoría y de control. Y así como tenemos la Contaduría General de la Nación, también tenemos, que ya hemos hablado, la Sindicatura General y la Auditoría General de la Nación y las distintas unidades de control interno, ya sea en el ámbito de la Sindicatura o de la Auditoría General de la Nación. No quiero reiterar porque quiero dejar un pequeño espacio para que podamos debatir si hace falta algo más y no quiero extenderme más allá de lo humanamente soportable por parte de ustedes y también como exponente. Hasta ahora se entendió, podemos seguir, porque quiero empezar a hablar de los entes regulatorios a nivel nacional y provincial. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Escucha, se puede. Bien. Habrán escuchado hablar de los entes reguladores, ¿sí? Y tenemos entes reguladores tanto en la nación como en la provincia. Estos entes son sujetos de derecho que tienen un cometido específico de control, tanto para la prestación de un servicio público como para la sanción ante el incumplimiento de un servicio público. ¿Y qué es un servicio público? ¿Qué idea tienen de servicio público? Y sería EDESA, Aguas del Norte. EDESA y Agua del Norte en realidad es el prestatario, pero el servicio público es una actividad que cumple un... Profe, en un servicio público sería que algo que nosotros pagamos por todos los meses, póngale, para, por ejemplo, la limpieza de las calles, la seguridad, la salud, ¿puede ser?
Alumbrado público. Bueno, a ver, lo que usted paga por servicio público lo presta a lo mejor un ente concesionado, ¿sí? Y sí, es un ejemplo válido. Agrotécnica Fueguina, o sea, cual fuere la empresa, cumple un cometido estatal de barrido y limpieza de calle que usted solventa mediante el pago de una tasa, ¿sí? Y tiene que haber un ente que lo controle, ¿sí? Como toda actividad que cumple un cometido estatal, da la particularidad que los servicios públicos, por su importancia, alumbrado, electricidad, el tendido de la red de gas, la provisión de gas natural, lo atinente a la actividad nuclear, todo lo que tenga que ver con agua y saneamiento, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, todo lo que tenga que ver con el transporte terrestre, ferroviario, todo lo que tenga que ver con aeropuertos o concesiones viales, tienen en el ámbito de la nación un ente que regula, controla y verifica que ese servicio público se preste de manera adecuada y regular. En la nación, como tanto en la provincia, fíjense que yo les estoy enumerando ahí una serie de entes cuyas siglas se identifican en ARGAS, en RESA, CNT, ONCOVI, como entes que tienen en cuenta determinado tipo de actividad, ¿sí? Y hay toda una serie de órganos regulatorios, ¿sí? Cada actividad, además, privatizada, tiene un respectivo marco regulador y un complejo de normas vinculadas a su fiscalización interna para verificar que esa actividad se desarrolla de manera regular, permanente y ajustada a derecho y de la manera más eficaz posible. Volvemos a los dos pilares del sistema de control: legalidad y eficacia, ¿sí? En cuanto a los entes reguladores de la provincia de Salta, si bien hubiera sido bueno tener un solo ente controlante, también se han establecido otros órganos diferenciados de control para el tema, por ejemplo, de juegos de azar, de lo que es la distribución y el tendido eléctrico, todo lo que tiene que ver con aguas y servicios sanitarios, todo lo que tiene que ver con el transporte urbano e interurbano de pasajeros, ¿sí? Que es lo que se denomina como Administración Metropolitana de Transporte o AMT. Abarca básicamente a, como digo ahí, el municipio de Ciudad de Salta, San Lorenzo, Vaquero, La Caldera, Cerrillo, La Merced, Carril, Chicuana, Coronel Molde, Rosario del Lerma y Campo Quito. Cada provincia, y bueno, en el ámbito, usualmente por la importancia de estos servicios, se reproducen más o menos los mismos lineamientos en nación y en provincia, y también en el municipio hay órganos controlantes de la actividad de otros entes o empresas que han sido concesionadas para la prestación de un servicio público, como les hablaba hace un ratito, y su compañero daba el ejemplo de lo que es la recolección domiciliaria de residuos urbanos, ¿sí? Bien, así como tenemos estos entes reguladores, quiero llegar al final de la exposición hablando de la participación. Ahora son las y 37. Perdón, ¿me hace una consulta o alguien dejó prendido el micrófono? Sienten pajaritos ahí. Bueno, sigamos adelante. Ahí está el Héctor, ¿no, Javier? Poneme agua, Javier. Evidentemente. Sí, profe, Dai Lamas creo que tiene prendido su micrófono. Aquí empezamos a pasar. A ver, le dicen a su compañera. Si está a tiempo, no el agua del mar. Bien, seguimos entonces.
y ya terminamos con nuestra clase de hoy. Y es así como nosotros hablamos de una manera muy formal de todo este sistema de administración financiera y la existencia de órganos y distintos entes reguladores que controlan y convergen para que el Estado pueda cumplir su compleja actividad de la manera más adecuada, más económica, más rápida y con sujeción a la norma. También no podemos dejar de lado la importante responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros como ciudadanos de participar en el ámbito de control, ya sea hoy a través de filmar un hecho delictivo, hacer un reclamo, efectuar una denuncia, y quizás hoy es donde con más evidencia surgen los nuevos derechos y garantías que nuestra Constitución Nacional contempla en distintas formas de participación ciudadana, como el derecho de resistencia, los derechos políticos, el acceso a los cargos públicos, el derecho de iniciativa legislativa, el derecho a un ambiente sano, todo lo que tiene que ver con las leyes de consumidor y las leyes de servicio público, el control del ambiente, la protección de intereses difusos, todo lo que en el marco constitucional, artículo 41, 43, 587 de la Constitución de la provincia, o artículo 42 también de la provincia, podemos verificar. A esto hay que sumarle también el derecho a participar por distintos medios de comunicación. Hoy es increíble la inmediatez que se ve con el surgimiento de la globalización que hay, los nuevos medios de información y comunicación. Y evidentemente este marco de nuevos instrumentos de comunicación forjan instrumentos de participación y control más importantes y eficaces, a lo mejor de manera más directa y más inmediata. Justamente la oposición del Estado de Derecho y todas las libertades con las que tenemos en este momento se oponen a lo que pasa en un Estado totalitario, donde toda la actividad que desarrollan los medios de comunicación están bajo estricto control estatal, lo que obviamente en oposición a un Estado de Derecho debiera privar la libertad de información y del acceso a los medios de información. También, dentro de lo que es participación ciudadana, podemos nombrar a la actividad sindical, de partidos políticos, de organizaciones intermedias, Greenpeace, no sé, lo que se les ocurra, en el marco de la administración, todo lo que converja para coadyuvar y favorecer al control interno y externo de la administración pública mediante la participación de los ciudadanos organizados de manera orgánica, es decir, cuando forman parte, o funcional, cuando se puede hacer una audiencia pública, por ejemplo, o asambleas escolares, o reuniones de centros vecinales, o a través de una cooperativa o de una ONG, se pueda acceder a controlar y a lo mejor impulsar o mejorar el régimen de cometidos públicos estatales que tienen miras la nación, la provincia o el municipio al momento de que ejecutan lo que es objeto de nuestra polilla de hoy, que es lo que se llama la función administrativa. Con esto estoy cerrando lo que es todo lo que ha sido materia de estudio como funciones administrativas, no solamente limitadas al órgano ejecutivo, sino también el estudio de toda la actividad materialmente administrativa que desarrolla el Poder Legislativo y Judicial, como también de otros entes que, aunque no sean públicos, cumplen, digamos, cumplen cometidos estatales. Y hemos visto la clasificación de la función administrativa
por la materia o naturaleza de la actividad, cómo se organizan los efectos, la estructura orgánica, la regulación normativa, y hemos visto también, a la par de las funciones administrativas y las clases, lo que es atinente al control de la administración pública, los presupuestos que le rigen esos dos pilares, haciendo una especie de colofón a lo que venimos poniendo, la legalidad administrativa y el principio de eficacia, las clases de control, la clasificación de los distintos tipos de control y el estudio de los órganos controlantes, para después pasar a los entes reguladores vinculados específicamente al ámbito de la prestación de los servicios públicos, como también el estudio de la participación ciudadana como todo un desafío que nos ponemos nosotros como administrados para poder participar activamente en lo que es la prestación de cometidos estatales como un verdadero desafío actual con los nuevos medios que tenemos de comunicación y de difusión. Hasta ahora, habiendo cumplido lo que tenía previsto de 45 minutos de exposición, quedo abierto a consultas que puedan hacer en base a lo que hemos estado hablando. Muchas gracias por su paciencia y ahora sí pido que abran el micrófono o hagan la consulta por chat para poder evacuar eventualmente algún tipo de consulta. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, ¿qué libro nos recomienda para función administrativa? Miren, la posibilidad de acceder al contenido que está en Moodle, ahí está todo, absolutamente todo lo que yo he hablado hoy está en el contenido de la unidad 2 en Moodle, así que recurran a eso. Más allá del contenido, que incluso contiene otros trabajos adicionales en materia de control, pueden también leer algo de Gordillo, puesto que ese material está específicamente como una unidad de lo que es el libro de Derecho Administrativo, que está asequible en la página www.gordillo.com. Está toda la obra del doctor Gordillo. Gracias, profe. Les recomiendo esa lectura. Eliana, gracias. Les recomiendo, se está grabando esto, yo entiendo que después lo suben a la nube, ¿sí? Y les recomiendo la lectura de la Ley de Administración Financiera, la 24.156. Muchas gracias por la clase, profe. De nada, Sabrina Ábalos. Me encanta que agradezcan porque es realmente un esfuerzo poder hacer esto, sobre todo a quienes a lo mejor se nos superpone la actividad académica con la actividad jurisdiccional o profesional que tenemos. Muy buena la clase, profe. Gracias, Gastón Leonel Obando. Gracias. Luciana de Boc, también agradecido. Es un placer, me encanta la docencia. Gracias, profe. Quería hacer una consulta respecto por los efectos internos y externos en el ámbito del ente jurídico. ¿Qué ejemplo podría ser de lo externo, digamos? Como te decía, una instrucción para el ámbito interno se agota a lo mejor los dependientes de un órgano determinado. Ahora, si ese órgano, llámese Secretaría de Habilitaciones Comerciales, emite un acto administrativo, esa resolución que dicte ese órgano ya va a trascender el ámbito interno y va a pasar a conocimiento del interesado que a lo mejor vino y pidió que le habilite su carnicería, por darle un ejemplo. ¿Me entienden? Ah, bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bien.
Profe, la ley que dijo que veamos era la 24.156. 1992. Ahí van a ver todo lo atinente a lo que es control, presupuesto, medio de financiamiento. Pero mira, la R siempre nos saca. ¿Alguien más? ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché. Alguien tiene su micrófono prendido. Puede ser. Le aconsejo la atenta lectura, gracias Federico López, la atenta lectura de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, de control de administración financiera. La bajan por internet, está disponible para todos. Joana Giselle, muchas gracias. ¿Alguien más? Si ya estamos llegando al término de las consultas, yo siempre prefiero dejarle un poquitito de margen. Muy linda clase. Bueno, muchas gracias. Geraldine, Álvaro. Se ve que estás con tu chiquito hermoso, el gordito, Álvaro. Muy entretenida, buenísimo. Suban un like entonces. Ah, tu sobrino, bueno, está bien. Geraldine, esto sí que es una cuestión que tienen que ver los chicos de informática, pero después lo suben. Se ríe Álvaro, muy bien. Bueno, es un placer poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Lo Torres. Nicole, Geraldine. Me suscribo, jaja. Bueno, gracias. No están en el Moodle. Creo que hay que hacer un trámite para después subirla, pero todo el contenido es más que nada una especie de resumen de lo que ya está en Moodle como contenido de la unidad, así que prefiero que hagan la lectura de todo el contenido y bueno, después pueden acceder a una suerte de cuadro sinóptico, que no es más que eso. Dice, bueno, bien, pues no llegué a ver la parte de entes reguladores. Justo fui a ver a mi hijo. Bueno, me parece bien. La familia está primero, ¿sí? Pero bueno, más que nada era la enunciación de los distintos entes reguladores en el ámbito nacional y provincial, ¿sí? Que están más que nada distinguidos por la actividad que controlan en el ámbito de los servicios públicos. Así que quédate tranquilo. Muy buena la clase, profe. Bueno, me alegro. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿sí? Gracias, profe. Dana Parra, muchas gracias. Jazmín, gracias. Jazmín Tejerina. Yo me voy quedando hasta el final, hasta que se van todos, ¿sí? Yo cierro y apago la luz. Luciano de Boc, hasta la próxima. Bueno. Después vamos a tener un pequeño trabajo práctico de esto, ¿sí? Para fijar conceptos, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Bueno, perfecto. Joana Giselle. Vamos saliendo todos, entonces, ¿sí? Mientras no queden otras dudas o consultas. Profe, yo tengo una duda, una consulta, pero no es de la clase de hoy. O sea, yo la semana pasada no me pude conectar porque, bueno, justo tuve que ir a cuidarlo a mi papá a la clínica y quería saber cómo era la materia, si era promocional, cuándo son los parciales, si podría ser, si no es muy molestia. Yo te pediría que participe activamente en el módulo porque ahí está especificado todo el régimen de cursado. No es promocionar la materia, está contemplado un parcial, un recuperatorio, y bueno, y iremos viendo cómo se delinean los exámenes finales. Hasta ahora lo hemos hecho por Zoom, los exámenes finales, y bueno, la evaluación parcial será con algún tipo de multiple choice o algún tipo de medio cuya calificación pueda ser masiva. Muchas gracias, profe. Participan en el foro, entran en el Moodle, vean los contenidos, van a ver ahí bastante, ¿sí? ¿Alguna otra
¿Alguna otra pregunta o consulta? Las clases, Lorena, se dictan por Zoom. Si bien se graban, están cierto tiempo, pero creo que después, por una cuestión de espacio, las van borrando. Así que es más que nada la exposición en base al material que sí está permanente en la plataforma Moodle. Así que ahí pueden remitirse constantemente para ver los contenidos. Y además de la lectura que puedan hacer de otros autores, como es Gordillo. ¿Está claro? Muchas gracias. De nada, Lorena. Un gusto. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos en la clase que viene. Bueno, veo cómo se van despidiendo. Yo dejaría estos últimos 5 minutos para facilitarle al encargado de informático que pueda preparar las próximas clases. Sí, los trabajos prácticos después tienen que subirlos a sí. Sí, tengo entendido que después lo suben ahí y se califican. Bueno, siendo casi las 18 horas, yo daría por finalizada la grabación y el encuentro por Zoom el día de la fecha. Les agradezco a todos su cordial y respetuosa participación. Es un placer